buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Feliz sábado para cada uno de ustedes, ¿verdad? De lo que resta de las horas santas del día de nuestro Dios. Espero que se encuentren muy bien, nos encontremos como todos los días, ¿verdad? Felices y contentos porque Dios nos permite y nos da la oportunidad de poder regocijarnos y deleitarnos en su santo sábado. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que se están conectando en esta hora y los que lo harán más tarde igual. Bienvenidos, Dios les guarde donde quiera que ustedes se encuentren. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar un tema muy importante, ¿verdad? Que a través de la palabra de nuestro Dios y el espíritu de profecía vamos a entender las verdades que Dios quiere comunicarnos a nosotros, la iglesia, los que vivimos en el fin de los tiempos, para poder alcanzar la plenitud tanto individualmente como iglesia de Dios, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, y el tema de esta tarde es ¿quién tiene mayor necesidad? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo un tiempo, ¿verdad?, dándole a sus discípulos instrucciones de cómo llevar la palabra, de cómo predicar, ¿verdad? Incluso mencionándoles que ellos tenían que sanar, tenían que levantar, resucitar, porque entonces cuando ellos lo hicieran iban a tener el don del Espíritu Santo en ellos. Y recordemos la historia que en el Nuevo Testamento se registra cuando descendió el Espíritu de Dios sobre los 120 que estaban dentro del aposento. Pero antes de eso, hermanos, Dios les dio instrucciones que ahora nosotros, al igual que en el tiempo de los discípulos, se nos es dado que vayamos y prediquemos, ¿verdad? Pero el mandato que Cristo le dijo a los discípulos se encuentra en Mateo. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 28, versículo 19. Antes de poder hacer la oración, vamos a leer estos dos versículos. Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este mandamiento Cristo se los declaró a sus discípulos. Por tanto, id a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermanos, antes de este versículo encontramos que Cristo les dio otro mandamiento. Y vamos a leerlo. Está igualmente en el libro de San Mateo, pero en el capítulo 10, versículo 5 y 6. Bienvenidos, hermanos, los que se están conectando. Dios les bendiga. Dice así: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mandamiento que hemos leído en Mateo capítulo 28 menciona que ellos tenían que ir a todas las naciones y tenían que bautizar. Pero en este versículo, en el capítulo 10, menciona que ellos no iban a entrar en camino de gentiles ni en ciudades samaritanos, sino que tenían que ir antes. ¿A dónde? Dice: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto no quiere decir que les prohibía, ¿verdad? O que les prohibió en aquel tiempo que ellos pudiesen doctrinar a gentiles, aquellos que no estaban dentro del pueblo de Dios. Esa no fue la instrucción. Claro que sí, pero eso se iba a realizar
después de que ellos hubiesen ido primero a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en esta hora es lo que vamos a ver y vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién, tiene mayor necesidad? Así que con esto en mente, los que puedan, los invito a que nos podamos arrodillar y elevar una oración. Bendito Dios y amoroso Padre que está en las alturas de los cielos, le damos gracias por su misericordia, porque en el transcurso de este día nos ha regalado la oportunidad de deleitarnos en su día santo. Gracias porque hemos adquirido su bendición y nos hemos regocijado y deleitado en su nombre. En esta hora, querido Padre, nos disponemos a poder estudiar su palabra, sin antes pedir su dirección y entendimiento para que lo que usted nos revele en esta hora pueda ser de bendición y de crecimiento en nuestra vida espiritual. Acompáñenos, quédese con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan de diferentes partes, que también su bendición pueda estar con cada uno de ellos. Todo esto lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Teniendo esto en cuenta, la pregunta es, ¿quién es la casa de Israel? ¿Sí? Cristo declaró que antes de ir a las naciones, antes de ir a aquellas personas que no conocen o que no están dentro del pueblo de Dios, tenemos que ir a buscar y aconsejar y llevarles la palabra de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, ¿quién es la casa de Israel? Muy bien, para esto vamos a leer en el libro de Joya de los Testimonios, volumen 3, en la página 364. Dice así, hermanos, una cita que nos recalca que así como existió el pueblo de Israel de la carne, también existe hoy en día el Israel espiritual. Y esto ya lo hemos estudiado en varias ocasiones. Aquí mismo se ha presentado los temas que nos recalcan quién es el Israel de hoy. Para esto solo voy a leer una cita para que podamos entender a quién se refiere la casa de Israel. Y dice así: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben de tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. ¿Quién es el Israel de hoy, hermanos? Los adventistas del séptimo día. El Señor le mostró a la profeta, a la hermana Elena G. de White, que hasta que el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios va a escuchar las oraciones. ¿Sí? Entonces, el Israel de hoy, la casa de Israel, es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? El Israel, aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Ninguna otra iglesia, hermanos, tiene la verdad como lo tiene la iglesia de la Odisea, la última iglesia, ¿verdad?, que vive hoy en los últimos tiempos, en el tiempo del fin.
Así que Dios desea y Dios nos dice que primero vayamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Con qué propósito? Muy bien. En esta hora vamos a ver 3 parábolas que se encuentran en el Nuevo Testamento y que nos especifican. Las 3 tienen relación de lo que Cristo dice que es ir a la casa de Israel. La primer parábola que vamos a ver, hermanos, está en el libro de Lucas. Antes de ir a la parábola, leo en el libro de Consejos para la Iglesia, en la página 14, dice, cuando esta iglesia de la profecía, la iglesia adventista del séptimo día, surgió a mediados del siglo XXI, se escuchó una voz entre nosotros que decía, Dios me ha mostrado en santa visión. Estas no eran palabras jactanciosas, sino la declaración de una joven de 17 años. Como adventistas del séptimo día sabemos la historia de la sierva del Señor que utilizó para que a nosotros se nos fuera aplicado los escritos del espíritu de profecía, ¿sí? Como consejo, como reprensión, para que nosotros pudiésemos darnos cuenta la condición en la cual nos encontramos. Muy bien, ahora sí los invito a que podamos ir al libro de Lucas, capítulo 15, hermanos. Lucas, capítulo 15, versículo 4 al 7. Y son parábolas, hermanos, muy conocidas por todos nosotros. Son 3 que están en común relación, están estrechamente y dan solamente un resultado, ¿sí? Dice así. Todos ya conocemos esta parábola, ¿verdad? Capítulo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Notemos que aquí en esta parábola Jesús dice que la oveja se había ido del redil. ¿Sí? Pero ¿dónde estaba? Dice que estaba en casa. Cuando el hombre, ¿verdad?, fue a buscar a la oveja extraviada, dice que la cargó y la llevó sobre sus hombros y la regresó ¿a dónde? A su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí había salido esta oveja. Así que cuando llega y las reúne con las 99 sus hermanas que estaban en casa, dice que llamó ¿a quiénes? Dice que llamó a sus amigos y vecinos comunicándoles que había encontrado a aquella oveja que se había extraviado. Así entonces, hermanos, nos muestra que en esta parábola Cristo no fue a buscar a alguien ajeno a su rebaño, sino fue a buscar a la oveja que conformaba el redil, la 100, y la regresó en el lugar de donde ella había salido, de casa. Ahora, el espíritu de profecía nos da explicación un poco más profundo para entender también esta parábola. Para esto voy a leer en Joya de los Testimonios, en el volumen 1, en la página 303.
Dice así: se me remitió a la parábola de la oveja perdida. Se deja a las 99 en el desierto y se inicia la búsqueda de aquella que se extravió. ¿De dónde salieron? De casa. Cuando se le encuentra, el pastor la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. No lo hace murmurando ni con censura, ni censura a la pobre oveja perdida por haberle causado tantas molestias, sino que regresa lleno de alegría con el peso de esta sobre sus hombros. Aún se requiere una mayor demostración de gozo. Se llama a los amigos y vecinos para que se regocijen con el pastor. El haber hallado a la oveja perdida constituye el motivo de regocijo. Nadie se interesa más en el hecho de que se haya extraviado, porque el gozo de haberla encontrado de nuevo supera, hermanos, a la pérdida y todos los cuidados y perplejidades y peligros que afrontó este hombre para ir en busca de la oveja perdida. Y al traerla de nuevo a un lugar seguro, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Aquí Cristo nos está explicando por medio de la profeta que la oveja que había salido de casa, se extravió, volvió a regresar. No era ajena, ¿sí? Sino estaba dentro del redil. Y es lo que Cristo hoy nos da a explicar, nos da a entender a nosotros que conformamos la casa de Israel. Más adelante vamos a ver el resultado, hermanos, de esta parábola. En esta, así se define, hermanos, a los cristianos que necesitamos ayuda, que necesitan ver el resultado de las consecuencias que hizo el alejarnos de Dios y volver de vuelta al redil. Dios quiere que nuestra obra, principalmente como iglesia adventista, no es ir a buscar ajenos de los que se encuentran en casa. Nuestra obra principal es primero ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como el hombre fue en busca de aquella oveja extraviada y traerla de vuelta a casa. Sí, confundimos muchas veces, hermanos, que la labor que nos toca como iglesia adventista es ir al mundo, rescatar a nuestros hermanos, convertirlos. Sí, Dios no descarta. Va a haber un momento en que la obra será esa, ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero primero el mandamiento es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, ¿cuántos no estamos extraviados dentro de la misma casa? Para esto vamos a la segunda parábola. Y está en el mismo libro, en el mismo capítulo. Dios tan sabio, hermanos, enlaza a las tres parábolas en un solo capítulo. La siguiente parábola que vamos a leer está en el mismo capítulo, capítulo 15, pero ahora versículo 9, 8 y 9. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Habrá o habremos cristianos extraviados dentro de casa? Muy bien, vayamos al capítulo 15, versículo 8. Dice así: Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Muy bien, en esta parábola, Cristo también nos recalca una cosa. Esta mujer, ¿cuántas dracmas tenía? Dice que tenía 10. ¿Y cuántas perdió? Una, hermanos. Perdió una dracma de las 10 que tenía. Pero, a diferencia de la parábola de las 100 ovejas, esta mujer perdió esta dracma dentro de su propia casa. Entonces, la mujer, al ver que ya no tenía las 10, dice que encendió una lámpara, ¿verdad? Y barre la casa y busca con diligencia aquella moneda, aquella dracma que había extraviado, que había perdido. ¿Sí? Dice así, vamos a leer. El Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente. Joya de los Testimonios, el mismo volumen 1. En la página 304 dice así: la dracma perdida representa los pecadores extraviados y errantes. Ahora, la pregunta es, la mujer a quien perdió esta dracma, ¿a quién representa? En los estudios que se han transmitido a través de los tiempos, ¿verdad? Y las verdades que Cristo nos ha traído, nos ha enseñado que de acuerdo al espíritu de profecía, simbólicamente, mujer está representada por iglesia, ¿sí? No podemos decir que la mujer mencionada en esta parábola puede ser la iglesia ajena que conoce a Dios, ¿verdad? Sino aquella mujer quien pierde esta moneda es aquella que sabe que tiene un valor importante y por eso con diligencia busca hasta encontrar esta dracma. Así que esta mujer no puede representar sino solamente a la iglesia de los últimos días, la iglesia representada por la mujer. Esto es decir, que dentro de nuestra misma iglesia habemos muchos hermanos cristianos extraviados, lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Y que ahora a nosotros se nos busca, ¿verdad?, con diligencia hasta volvernos a encontrar. Por eso, Joya de los Testimonios, volumen 1, en la página 303, dice que la dracma o la moneda perdida representa a los pecadores extraviados y errantes. ¿Dónde se perdió esta moneda? Dentro de casa. ¿Quién la buscaba diligentemente? La mujer, que es representada por la iglesia. Ahora, sigue diciendo el mismo libro, el cuidado con que la mujer buscó la dracma perdida enseña a los seguidores de Cristo una lección con respecto a su deber hacia los que yerran y se extravían de la senda. La mujer encendió su candil para tender más luz. Luego barrió la casa y buscó diligentemente hasta encontrar esta moneda. Aquí, dice la profeta del Señor, se define claramente cuál es el deber de los cristianos hacia aquellos que necesitan ayuda porque se han apartado de Dios. Y vamos a hablar un poco más directamente, hermanos. Dentro de la casa del Señor, del Israel espiritual, de la iglesia adventista del séptimo día, habemos, hermanos, que nos hemos
perdido por completo. Y necesitamos que nos busquen diligentemente, que nos carguen simbólicamente, ¿verdad? Y que nos regresen de vuelta al redil. Eso es lo que Cristo enseñó en su palabra. Que si dentro de casa habemos hermanos extraviados, ¿cómo es posible que pasemos por alto y me vaya yo en busca de alguien que no conoce a Dios, que no conoce su palabra, que está ciego espiritualmente a las verdades que tenemos, y dejar que el hogar, la casa espiritual, el Israel, se pierda por completo por los miembros que no han corregido su condición? ¿Sí? Por eso, hermanos, si esta mujer, si esta dracma se perdió en casa, significa que dentro del pueblo adventista hay una obra importante que se debe hacer. Antes de salir al mundo y predicar, pregonar el arrepentimiento y la salvación, tenemos que enfocarnos en los miembros de casa. Quizás por el tiempo no veamos la cita, pero se menciona en el espíritu de profecía, aplicando a una familia terrenal. Es imposible que los padres, ¿verdad?, quieran corregir a sus hijos y al no tener resultado busquen a hijos extraños, hijos externos a su familia para corregirlos cuando los que están dentro de casa no han sido corregidos. Quiero convertir a mi vecino, a mi vecina, quiero que asista a la iglesia, pero mi casa está perdida por completo. Sería algo irónico, hermanos, ¿verdad? Primero, dice el hogar cristiano, que el campo más importante es la familia. Ahí, hermanos, es donde empezamos a trabajar. Y lo mismo pasa en la familia espiritual. Antes de ir y convertir, ¿verdad?, a los de afuera, a los del mundo, preocupémonos porque los que están adentro, en el mismo redil, en la misma casa, necesitan o tienen mayor necesidad de corregir su condición espiritual. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando el redil? ¿Estamos dejando la casa? ¿Estamos dejando que esa moneda se pierda la casa y me voy a buscar afuera? Esta mujer de la parábola no perdió esta dracma en la banqueta, en la calle, en la plaza. No, hermanos. Esta moneda de la parábola se extravió dentro de casa. Así que, hermanos, Dios nos aconseja y nos dice que tenemos que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice así, sigo leyendo: cuando la mujer encontró la dracma, llamó a sus amigos y vecinos y les dijo: denme el parabién, porque he hallado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En lugar de mantener a distancia a los errantes, los hermanos deben ir a su encuentro. En lugar de censurarlos porque están en tinieblas, deben de encender sus propias lámparas para obtener más gracia divina y un conocimiento más claro de las Escrituras, de modo que puedan disipar las tinieblas de aquellos que están en el error, y gracias a la luz que los trae. Hermanos, ¿cómo puedo encontrar al extraviado si no hay luz? Esta mujer de la parábola no pudo haber encontrado su moneda sin haber encendido una lámpara. La luz, ¿sí? Lo mismo pasa, hermanos, en la iglesia.
No podemos encontrar, no podemos corregir, no podemos ir a esa oveja perdida si no tenemos algo que alumbre para encontrarlas. Si la mujer de la parábola utilizó una lámpara que contiene luz, que ilumina, lo mismo pasa o necesitamos en nosotros como iglesia. Necesitamos luz, hermanos, luz de la parábola, de la palabra, luz del espíritu de profecía, luz de una verdad más avanzada que nos ayude a reprender a los que estamos en tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar a los extraviados si no tenemos algo que nos ilumine? No voy a ver, hermanos. Necesito la luz de la palabra de Dios, de una verdad, para que yo pueda llevar a mis hermanos y corregir a los que están perdidos. Y ahora, hermanos, en este tiempo Dios nos ha enviado demasiada luz que ninguna otra iglesia tiene. El problema es de que no estamos utilizando esa lámpara para ver. Nuestros ojos aún no han sido abiertos totalmente porque no deseamos que nuestros ojos puedan mirar, ¿verdad? Así que vamos a la última parábola que se encuentra en el mismo capítulo. Pero antes voy a leer en el devocional, en el libro Palabras de vida del Gran Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro. En la página 151, lo que mencionaba anteriormente, dice, esta parábola, ¿cuál? La de la moneda perdida, tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay gran descuido en el hogar respecto al alma de sus miembros. Entre ellos quizá haya uno que está apartado de Dios. Pero cuán poca ansiedad se experimenta a fin de que en la relación familiar no se pierda uno de los dones confiados. Así es, como dice nuestra hermana Rosa Ávila, no puede un ciego traer a otro ciego. No puedo traer a alguien que no conoce la palabra de Dios cuando ni yo, hermanos, ni nosotros tenemos esa luz que nos ilumine, ¿verdad? Que nos abra nuestro entendimiento. El libro, a fin de conocerle, en el devocional, a fin de conocerle, 25 de febrero, en la página 64, dice lo siguiente. El verdadero cristiano no rehúsa ser abnegado por causa de Cristo. Los que son hijos de Dios son obreros fervientes, no son siervos indolentes. No hay zánganos en la casa de Dios. Cada miembro de familia de la fe tiene una obra que le ha sido asignada. Si es estudiante en la escuela de Cristo, aprenderá la forma de dar testimonio, cómo orar, cómo ser un testigo viviente para el Maestro. El verdadero cristiano será un estudiante diligente y constante. Comprenderá que la falta de sabiduría, fortaleza y experiencia y colocará su voluntad y todos sus intereses al cuidado del Maestro. ¿Sí? Si estamos, dice, estudiando en la escuela de Cristo, aprenderemos, hermanos, a cómo dar testimonio. Preocupémonos por los que están dentro de casa. La iglesia necesita, hermanos, un reavivamiento y una reforma, ¿verdad? Antes de preocuparse por ir a salvar, convertir a los del mundo, a los de afuera, necesitamos nosotros, los que somos adventistas, corregir nuestros males, nuestros errores, nuestra condición en casa, ¿verdad?
Voy a leer la última parábola. Capítulo 15 de San Lucas, versículo del 11 al 20. Por el tiempo no voy a leer todos los versículos, pero voy a saltar algunos. De todos modos, hermanos, yo sé que cada uno de ustedes ya conoce esta parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En esta parábola, hermanos, la luz que tenemos nos muestra que estos 2 hijos estaban ¿en dónde? En casa, ¿sí? Y uno de ellos decidió conscientemente, con razonamiento, con raciocinio, retirarse e irse lejos de su casa. Después de los placeres y de la abundancia que los placeres del mundo le daban, dice que terminó perdiendo todo. Cuando vio que había caído en desgracia, dice la parábola, dice que este hombre, este hijo, entró en sí, logrando reconocer sus faltas, reconocer su pecado y arrepentirse. Por eso dijo, oh, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entró en sí, hermanos. Entonces dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré lo que menciona la parábola. Así que, hermanos, este hijo se fue de casa, ¿sí? De donde él se había retirado. Pero cuando entró en sí, hermanos, ¿a dónde regresó? A casa nuevamente. ¿Y por qué regresó? Porque entró en sí. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía? La verdad presente nos dice lo siguiente. Aunque la iglesia es el único objeto sobre la tierra al cual él conoce su suprema consideración, él a menudo tiene que amonestar aún y reprochar, corregir a esta institución ordenada y divinamente. Dice, él establecido para aquella, aunque la historia del pueblo escogido de Dios es un largo y triste registro de pecado y arrepentimiento, el amor sin límites del Padre es tan bellamente ilustrado en la parábola del Hijo Pródigo. Es una poderosa lección objetiva de cómo Cristo manifiesta su imperecedero amor por la iglesia. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a lo que ya conocemos de esta parábola, el padre sabía, hermanos, que su hijo iba a sufrir una vez saliendo de su casa. El padre, por la experiencia, por la vejez quizás, sabía que su hijo sí iba a tocar, se iba a afrontar, iba a chocar
con la realidad. Este hijo, al quererse salir de casa, no salió porque no tuviera libertad dentro de su hogar, hermanos, sino salió de casa porque quería tener una vida de libertinaje. ¿Sí? Así que el mismo hecho, hermanos, que cuando el joven volvió, el padre salió a ese encuentro porque sabía que entonces el hijo pródigo había experimentado lo que es irse de casa y le fue permitido. El padre no lo retuvo, ¿verdad? Sino al contrario, le dio sus bienes que le correspondían. Y dice así, voy a leer en Joya de los Testimonios, volumen 2, página 33. De acuerdo a estas tres parábolas, hermanos, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es? Que tanto la oveja se perdió lejos de casa, fue hallada, dice, y fue traída de vuelta a su casa. Esto es que los miembros que se retiraron de la iglesia, pero no saben cómo regresar, se les ayude. Segunda parábola. La moneda representa a miembros perdidos dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Ellos creen que están salvos, pero absolutamente, hermanos, ellos están perdidos. Y la parábola número 3, el hijo representa a miembros que han ido o que han salido de la iglesia, de la casa, pero que quieren regresar cuando aprendan la lección, o sea, cuando entren en sí, cuando reconozcan sus faltas. Hay mayor necesidad, hermanos, dentro de casa. ¿Quién tiene mayor necesidad? Es la pregunta del tema de esta hora. ¿La iglesia o el mundo? ¿Sí? Así que a nosotros se nos es dada este mandato. Ahora, hermanos, lamentablemente vivimos en un tiempo donde la iglesia se preocupa más por convertir y bautizar a como estén, hermanos, ¿sí? Sin doctrinar, sin enseñar primeramente los principios de Dios. El blanco no es llenar las iglesias de inconversos. El blanco que Dios quiere que alcancemos es que los inconversos que estamos dentro del pueblo, dentro de la casa del redil, volvamos en sí como el hijo pródigo y volvamos a casa en busca de Dios. Y hermanos, estamos cerca del juicio que Dios declara en Ezequiel. Necesitamos un reavivamiento y una reforma dentro de nuestro mismo pueblo. ¿Por qué entonces preocuparnos por ir a convertir a los de afuera cuando los de mi familia, los de mi casa, estamos perdidos, hermanos? Por eso esta reprensión es para todos nosotros, para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Y leo las últimas 3 citas por el tiempo, hermanos. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en corregir los males, encendamos la lámpara y busquemos diligentemente a los perdidos dentro de nuestro pueblo. Fíjense, hermanos, desde cuándo la iglesia adventista ha estado en una condición deplorable. Testimonios para la iglesia, volumen 2, página 391, dice así: el 2 de octubre de 1868 me fue mostrada la condición del profeso pueblo de Dios. Muchos estaban en gran oscuridad. Sin embargo, parecían ser insensibles, a su verdadera condición. ¿Desde cuándo, hermanos?
No es novedad, no es ahorita, 2026, 2025, no, hermanos. Desde 1868 esta ha sido la condición de la iglesia, lamentablemente, hermanos. ¿Sí? Dice que vivimos en oscuridad. El discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en lo que se refiere a la capacitación de las cosas espirituales y eternas. Muchos adoraban a ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad. Los que los separaban de Dios y los transformaban en cuerpos oscuros. Vi a muy pocos que permanecían en la luz. ¿A cuántos, hermanos? Dice, a muy pocos. Teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir esas piedras de tropiezo y quitarlas del camino. Hay hombres que están en puestos de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos. Satanás los ha paralizado con el fin de que no se descubran sus planes y ardidez, mientras que Satanás, está activo, seduciendo, engañando y destruyendo. Hay hombres, dice que tienen puestos de responsabilidad, pero que están dormidos. Dios tiene a líderes a cargo de la iglesia, hermanos, pero ¿qué está pasando? Está dejando que su familia, aquellos que están en representación, líderes, que la familia espiritual esté en su conformidad pensando que son salvos, que ya son encontrados, pero que en sí, hermanos, están completamente perdidos. La mayor necesidad de hoy es que la iglesia adventista del séptimo día corrija su condición, despierte, ¿verdad? Y reciba la luz para buscar los extraviados. Y hermanos, cuando queremos ir a ayudar a encontrar a los hermanos para que vean, para que analicen lo que Dios nos trae en estos últimos tiempos antes de que llegue el sellamiento, el juicio de Dios, ¿qué pasa? Así como rechazan los escritos del espíritu de profecía, se rechaza a aquellos que quieren ayudar a establecer o a confirmar, ¿verdad? Que Dios desea un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios. Última cita, hermanos. Así es, dice nuestra hermana Rosa, pero por eso Dios en su infinita misericordia manda un mensaje a su iglesia para sacarnos de la tibieza espiritual. Así es, hermanos. La luz que necesitaba la mujer que perdió la moneda es la que necesita el pueblo de Dios para encontrar a los perdidos. Dice el mismo libro, hermanos, pero en la página 394, como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser un carácter peculiar y santo. Pregunto yo, ¿acaso no somos cartas abiertas y leídas por todas las gentes, como menciona el apóstol Pablo? Claro que sí, hermanos. El testimonio que nosotros damos a aquellas personas que no conocen cuenta mucho más de lo que se predica en la iglesia. Pero si en la iglesia mi testimonio ha sido de que estoy dormida, soy un líder dormido, no predico, no doy la luz, no reprendo los pecados que se guardan dentro de nuestra casa, de la casa espiritual. Cuando traigo a un inconverso,
¿Qué es lo que mira, hermanos? ¿Qué es lo que adopta? ¿Nuestro ejemplo? ¿O adoptamos mayormente las costumbres y los ídolos de allá afuera, introducidos en la iglesia? ¿Por qué no puede haber un reavivamiento y una reforma, hermanos? Porque nuestro testimonio personalmente y como iglesia no ha sido el imitar a Cristo en nuestras predicaciones, en los cultos, en los sermones. No ha sido imitar el carácter de Cristo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. Han fomentado el orgullo, el amor por el placer y el pecado. Y Cristo se ha apartado de ellos. Su espíritu se ha extinguido en la iglesia. Satanás trabaja hombro a hombro con los profesos cristianos, no obstante, les falta tanto discernimiento espiritual que no lo detectan. Sí, es la de Joya de los Testimonios, hermanita Victorina. Es volumen 1, Joya de los Testimonios, volumen 1, en la página 303. Y la primera fue volumen 3, el mismo libro, la página 364. Así que dice aquí, la falta de discernimiento espiritual no detectan que la iglesia se dé cuenta de la condición, ¿verdad? Porque se predica de todo, hermanos, menos el poder reconocer nuestras faltas, que necesitamos a Cristo y necesitamos una reforma, un cambio de ideas, de prácticas, ¿verdad? Un reavivamiento. ¿Sí? Así que por eso, hermanos, Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así es, hermanita Carmen, todavía no quitamos al yo. Todavía estamos, en vez de llevar el ejemplo de Cristo afuera, introducimos lo de afuera para dar cabida de que nuestra conversión ha sido totalmente contraria. Que Dios nos ayude, hermanos, y tengamos presente, cuando Dios venga a hacer su juicio sobre la iglesia, no va a comenzar con los de afuera, hermanos. Va a comenzar con los que están, dice, en el santuario, con los líderes, con nosotros, ¿sí? Vayamos primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos. Y es verdad, el mandamiento sí va a ser ir a las naciones, pero antes necesita Dios un pueblo que le honre, ¿sí? Que vuelva en sí, que corrija sus errores, que tenga esa reforma y que podamos convertirnos no solamente espiritual, sino con todas las facultades que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Y bueno, creo que todavía estamos en el tiempo de gracia, hermanos. Así que es ahora el momento de corregir e ir a los miembros de la iglesia y hacerles saber que necesitamos, ¿verdad?, volver en sí. Así es, dice, se predica de todo menos de Cristo. Cuántas fábulas, cuántas experiencias. Y quizás, bueno, espero que no sea así, pero si alguno de nosotros, miembros adventistas del séptimo día, nos sentimos atacados, no es con esa intención, hermanos. Es con el deseo de que ustedes puedan conocer la verdad, la luz, podamos escudriñarla, podamos leerla, pero también ser hacedores, poner en práctica lo que Cristo dice en su palabra. ¿Sí? Así que, primeramente lo aplico a mí,
miembro adventista del séptimo día, corregir mis males. Cuando yo haya clamado por mis pecados, tenemos que ir, alzar la voz y decir cuántas cosas se están haciendo dentro de la iglesia, hermanos, y no han sido corregidas. Nos sentimos salvos, pero estamos perdidos. Y estaremos así y caeremos en juicio si no se corrigen estos males. Así que Dios nos ayude, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir las citas, por sus comentarios. Así es, un pueblo limpio de todo mal. Así es, un pueblo puro y santo. Aquellos que no tengan mentira en sus bocas es lo que Dios va a elegir como la iglesia remanente. Así que, pues, hermanos, vamos a concluir con la última oración. Ya no les compartí una cita, hermanos, pero si gustan ustedes ahí leerla en sus casas. El libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 391, habla acerca de lo que la iglesia ha ido siguiendo, ¿sí? En pos de ídolos y que aún no se han quitado, ¿verdad?, de la iglesia. Así es, hermanos. Pues bueno, vamos a concluir con la última oración y para despedir este tema. Los que puedan arrodillarse, los invito a hacerlo. Amoroso Dios que está en las alturas de los cielos, le alabamos, le glorificamos en esta hora de la tarde, porque nos permite poder tener su palabra, por ser oportuna a nosotros y por enseñarnos la condición en la cual estamos viviendo como familia espiritual. Ayúdenos a poder corregirnos, poder corregir nuestros pecados, cambiarlos y verlo a usted como el único ejemplo de vida para nosotros. Ayúdenos también a poder alzar la voz e ir primero a las ovejas extraviadas que están dentro de su iglesia, a poder proclamar el mensaje de verdad que ayude a despertar a nuestros hermanos, que pueda haber un revivamiento y una reforma, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la familia espiritual, de la iglesia, querido Dios. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Sabemos que en todo momento le hemos ofendido, no somos dignos ni siquiera de mencionarle, pero sabemos que usted es un Dios misericordioso y bueno, que perdona nuestras faltas cuando son reconocidas, querido Dios. Gracias por todo, gracias porque ilumina nuestra vida espiritual para que podamos avanzar siempre hacia adelante y hacia arriba. Ayúdenos a ser un buen ejemplo, a dar buen testimonio y que podamos despertar para que ese juicio cuando llegue pueda encontrar a siervos fieles, a siervos que le honran, que le amen y que se esfuerzan continuamente por alcanzar la estatura de la perfección. Gracias por acompañarnos en esta hora. Pedimos que su bendición nos pueda acompañar en el resto de esta semana, en el resto de este día. Gracias por otorgarnos su día santo. Gracias por que nos ayuda a poder honrarle y deleitarnos en su nombre. Bendiga a nuestros hermanos en sus hogares, donde quiera que se encuentren, que también puedan gozar de su santa y divina protección. Todo esto se lo pedimos, querido Dios, no por ser merecedores, sino por la preciosa sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues bendiciones. Dios les guarde en todo momento. Que tengan una muy feliz semana, aquellos que ya han despedido Santo Sábado, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.